Buenos días a todos, mi nombre es Erika Saucedo, soy CEO fundadora de WhiteSec México y hoy tengo el privilegio de moderar uno de los paneles que, en mi opinión, es uno de los que más importa en este momento para cualquier operación que depende de tecnología, que básicamente el día de hoy es todas o una gran mayoría de las organizaciones en nuestro país y a nivel mundial. El título de la sesión es La era del Zero Trust, desconfía primero, protege después. Y esta frase podría escucharse como un eslogan, pero la realidad es que no lo es. Es una filosofía que rompe con décadas de la forma en que estábamos acostumbrados a hacer seguridad. Por mucho tiempo, el modelo fue establece un muro y una vez establecido ese muro, todo lo que está adentro es confiable. El problema es que ese modelo asumía que los ataques venían desde afuera. Hoy sabemos que no es así. Los incidentes más costosos vienen desde adentro, credenciales que fueron comprometidas, terceros que tenemos en nuestra infraestructura y no tomamos con la misma seriedad que se tomaría a un interno, o cosas que asumimos que están bien y que estuvieron bien por años y que decimos, así es como debe estar y está correctamente configurado. Zero Trust dice, punto número uno, no confíes en nadie por defecto. Punto número dos, verifícate siempre. Punto número tres, acceso mínimo necesario. Punto número cuatro, monitoreo continuo. Suena lógico y suena sencillo, pero implementarlo en operaciones reales, donde tenemos cientos o miles de equipos y tenemos miles de usuarios o cientos de miles de usuarios y la presión de no bajar la producción, es donde se pone interesante. Y para hablar de esto en profundidad, hoy tenemos a tres personas que no hablan de esto desde la teoría. Omar Vázquez, responsable de seguridad de la información a nivel global en McDonald's. Y cuando hablamos de escala, complejidad operativa y Zero Trust, en contextos donde literalmente no puedes darte el lujo de fallar, Omar lo vive todos los días. Rommel García, socio de asesoría en ciberseguridad en KPMG. Rommel tiene la perspectiva de haber acompañado a decenas de compañías en este proceso y ha visto de cerca qué funciona, qué no funciona y qué puede salir muy caro. Y Enrique Pizán, Information Security Governance Manager en Cobalt. Enrique nos va a traer la perspectiva de implementar Zero Trust en una institución financiera especializada en empresas, donde la seguridad no puede sacrificar la experiencia del cliente corporativo. La siguiente hora va a ser directa, sin rodeos y esperemos que sea incómoda en el buen sentido, porque los temas que vamos a tocar obligan a las organizaciones a hacerse preguntas difíciles. Y con eso vamos a arrancar. Vamos directo con Omar. En una operación global como McDonald's, ¿qué es más difícil? ¿Implementar Zero Trust o no romper la operación al hacerlo? Hola, ¿cómo estás, Erika? Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues justamente empezamos con las preguntas complicadas, ¿eh? Primero que todo, hay que recordar, ya nos diste los puntos de Zero Trust. Y pues bueno, aquí hay dos puntos importantes. El primero es nunca confiar en nadie, que es uno de de las bases. Validar siempre, ¿ok? Y desconfiar de todos, ¿no? Entonces, justamente el reto es implantar estos controles. El Zero Trust, tenemos ahí dos tipos de controles, que son los controles preventivos y los controles detectivos. Siempre que nosotros vamos a implementar un segundo factor de autenticación, etcétera, pues lo que vamos a hacer es añadirle más controles y esto sí o sí va a tener un costo, ¿ok? Nosotros los de ciberseguridad lo vemos como un costo un costo en recursos, un costo económico, ¿ok? Pero sobre todo un costo en tiempo, porque justamente esas validaciones, y ahí es el factor, vamos a agregar un delta, un incremento de tiempo en, digamos que en la operación continua. ¿Ok? Justamente como lo mencionas, uno de los retos en una compañía tan grande como es McDonald's es justamente la reingeniería de procesos cuando ya son procesos establecidos durante décadas. O sea, ya son procesos ya establecidos, funcionan, pero también tiene una ventaja, como digamos que si tú vas aquí a un McDonald's en México, si vas a Estados Unidos y si vas a Europa y si vas a China,
O sea, ya están acostumbrados, afortunadamente, a tener procesos estandarizados. Y cuando uno introduce un cambio de esta naturaleza en la cadena de validación, pues va a ser relativamente transparente, que se replica a nivel global. Sin embargo, justamente está ahí la negociación de que sí o sí va a tener un impacto, va a tener un costo que hay que pagar, ¿de acuerdo? Y eh, siempre tenemos que traducirlo al idioma de negocios, que el tiempo es dinero, ¿de acuerdo? Y, y aquí es donde juega justamente nuestra habilidad para alinear justamente los requerimientos de seguridad con el negocio. Eh, yo, digamos, yo vengo del mundo financiero, en un medio tan sobreregulado como es aquí en México. Y una de las justificaciones que siempre tenía era, oye, es que es regulatorio, te lo pide la CNBB, te lo pide la comisión y tenemos que implantar esto. Acá, digamos, el tipo de empresa es completamente diferente. No hay un regulador que esté sobre de ti. Sin embargo, es una de las marcas que más valor tienen en el mercado y prácticamente el precio de la Big Mac es incluso hasta un índice bursátil. Entonces, justamente es eso. Entonces, el activo más valioso de esta compañía es su marca, es su reputación. Y pues justamente esa es la moneda que hay que negociar. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Mencionaste algo muy interesante. Uno de los puntos más interesantes que mencionaste es el tema de las justificaciones y los costos que tienen justamente estas implementaciones. En ese sentido, Rubén, desde lo que ves con clientes, ¿cuál es el error más caro que cometen las empresas al intentar implementar Zero Trust? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo considero que el primer problema que tenemos es creer que una herramienta, una solución, un software nos va a resolver el problema. O sea, o sea, no existe esto. Es como creer que una píldora, nos haga bajar de peso. La verdad es que si alguien me puede ayudar con esa píldora que creo que estamos esperando, yo también estoy esperando esa píldora, pues me podría ayudar, ¿no? Realmente eso no existe. Es más complejo. El Zero Trust trastoca la arquitectura de infraestructura de tecnología de información. Ahí surge el problema. Cuando nos hemos complicado la vida, cuando la infraestructura es bastante heterogénea, hay muchas cosas diferentes y entonces queremos resolver el problema de seguridad, se empieza a complicar. O sea, no solamente va a ser una herramienta, es una serie de procesos que inclusive que tenemos que agregar y esa solución como tal, pues no existe, no es una solución única. Les voy a dar otro ejemplo muy claro. Cerotros tiene como base la gestión de identidades. Las identidades no solamente humanas o de personas, es las identidades de software, de sistemas operativos, de agentes, que ya es muy común ahora, todo el mundo vamos a hablar de agentes, ¿no? Que es un término muy de moda, de agentes. Hay infinidad. No podemos controlar, no podemos proteger aquello que no conocemos. Y en un ambiente otra vez heterogéneo, no sabemos cuántos agentes, o sea, cuántas identidades existen, tanto automatizadas o de agentes o de personas, no tenemos realmente idea y inclusive podemos hacerlo más complicado. Hay una persona que puede tener varias identidades. Entonces, ¿a qué nos conlleva todo esto? Queremos automatizar el caos. O sea, yo creo que es el gran problema que tenemos. Buscamos esa solución única que nos evite la disciplina y el trabajo que nos va a conllevar. Evidentemente, en ya instituciones financieras, muy bien decía Omar, se vuelven ambientes demasiado complejos para poderlo hacer tan fácilmente. Hay que hacerlo en etapas, pero en ambientes todavía controlados, donde existe el concepto de una arquitectura de seguridad, y no voy a poner cualquier aplicación si no conlleva y no se puede controlar con mi misma arquitectura, creo que es lo más importante. Muchas gracias, Rommel. Efectivamente, muchas veces queremos que una aplicación, una herramienta sea mágica y nos controle o nos identifique la totalidad de las situaciones que tenemos. A veces tenemos sistemas legados, tenemos situaciones mucho más complicadas y una herramienta no nos va a solucionar. Hay muchos errores de fondo y hay muchos errores de base que deben corregirse inicialmente. Ahora vamos con Enrique. Enrique, en un banco para empresas, donde conviven distintos perfiles, niveles de acceso y operaciones sensibles, ¿cómo aterriza una estrategia de Zero Trust sin volver más compleja la experiencia del cliente corporativo?
Enrique, tienes tu micrófono apagado. Está. Una disculpa. Gracias. Buenos días a todos, gracias por el espacio. Bueno, desde mi enfoque de gobierno, creo que tu pregunta es muy abierta. No podría yo decirte que aquí en el banco cómo lo estamos llevando, pero sí con base a la experiencia que he tenido yo en el sector financiero, la experiencia ha sido en la parte de gobierno, que como lo comentaba Omar, él también viene del sector financiero, ¿no? No tenemos opción. En el sector financiero no tenemos opción si queremos implementar ser otros o no. Aquí, como somos, nos regula una entidad, lo tenemos que hacer, indudablemente. Tenemos esa gran ventaja de implementar herramientas que otras compañías no conocen y es satisfactorio, ¿no? Bueno, aquí quiero hacer un hincapié recapitulando lo que comentó Mario Romel. O sea, la seguridad de la información tiene tres pilares, que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene, que es la tecnología, los procesos y las personas. Si no tenemos alineadas estos tres pilares, va a ser muy difícil tener implementados Zero Trust, ¿vale? Entonces, y otro punto que yo quiero recalcar es la estrategia. A veces porque escucharon, como lo comentaba Rommel, esa herramienta me va a ayudar a salir del problema, o tengo un amigo que lo implementó en otra empresa y tienen 0 incidentes. Eso es imposible. Y la realidad es que si no tenemos bien plantada esa estrategia y la vendemos a la dirección como parte de la estrategia de negocio que se está llevando, en este caso para nuestros clientes que son los principales, esa estrategia, si no la llevamos bien, no va a ser exitosa. Y va a empezar el problema, ¿no? Esta herramienta no era lo que yo esperaba. Y hay veces que el proyecto se queda a medias. Y bueno, también quiero comentar que Zero Trust no es un proyecto. Zero Trust es algo que ya llevamos a diario, al menos en el sector bancario, y que debemos ir diario implementando controles, porque diario salen vulnerabilidades que nos pueden afectar. Muchas gracias, Enrique. Y lo que acabas de describir conecta perfectamente con algo que muchas organizaciones evitan hablar: el dinero, el presupuesto. Porque Zero Trust no se vende solamente con argumentos técnicos como lo que comentas. Se vende o no se vende en una sala de juntas frente a un CFO que quiere saber qué está comprando. Y cuando el éxito de su inversión se traduce en no ha pasado nada en los últimos 12 meses, la conversación se complica. Antes de las siguientes preguntas, déjenme resumir lo que hemos visto o lo que hemos escuchado hasta aquí. En este primer bloque, escuchamos tres perspectivas distintas sobre un mismo reto: cómo hacer que Zero Trust funcione en el mundo real y no solamente en el papel. Omar nos recordó que la escala no perdona. Cuando tienes operaciones en decenas de países, cada decisión de seguridad tiene un impacto en todos los países. Pero también nos recordó algo muy importante: la importancia de tener procesos replicables. Ese es uno de los temas que me llevo de Omar, la importancia de tener procesos replicables. Rommel nos puso sobre la mesa el costo real de errores de implementación y pensar que efectivamente lo único que tenemos que implementar es una herramienta mágica que nos va a resolver el tema de Zero Trust. Muchas veces el tema no es técnico, es un tema, como mencionaban, de estrategia y de timing. Y Enrique nos mostró que en el sector se duplica el reto. ¿Por qué? Porque efectivamente se duplica el reto, pero también tienen ciertas ventajas. Efectivamente, ya nos dicen, pues lo tienes que hacer. Cuestión que no tenemos en otros sectores. Tienes que ser rígido hacia adentro también en este tipo de sectores financieros y transparente hacia el cliente.
Lo que tienen en común estas tres historias de Zero Trust es que una estrategia de Zero Trust no falla por tecnología, falla por gestión del cambio, porque el presupuesto no llega o por urgencias que siempre se le adelantan a este tipo de cuestiones. Con eso en mente vamos a la segunda ronda. Cada panelista tiene 5 minutos y esta vez quiero ir directo a lo que pasa cuando tenemos que defender esta decisión hacia arriba. Omar, ¿cómo justificas internamente una inversión en Zero Trust cuando el éxito es que no pase nada? Excelente pregunta. Y voy a retomar la segunda parte, que desde mi punto de vista es una concepción errónea de ciberseguridad, el hecho de que el éxito es que no pase nada. Voy a empezar desde ahí. Como lo había mencionado en mi intervención anterior, al implementar Zero Trust van a aumentar tus capacidades de detección, ¿ok? ¿Qué significa? Que ahora tú vas a encontrar, vas a verificar personas o entidades o sistemas que actualmente tienen permisos que no deben de tener, ¿ok? Vas a detectar personas que intentan suplantar identidad o hacer un proceso que no deberían. Entonces, simplemente eso por definición va a incrementar el número de eventos y desgraciadamente el número de incidentes de ciberseguridad. Entonces, sí o sí va a pasar, o sea, el hecho de los intentos de ataques o de los eventos de ciberseguridad, eso siempre sí o sí va a pasar. ¿Cuál es la magia de uno como experto en ciberseguridad? Es controlar el riesgo y minimizarlo. Es decir, si nosotros aumenta el número de eventos, pero digamos que reduce el número de incidentes, pues entonces ese cociente, que es una aproximación justamente de la probabilidad de los incidentes entre los eventos, pues entonces va a disminuir tu tasa. Pero, y esto me pasó una vez, que justamente implantamos un nuevo sistema, justamente de esta arquitectura de Zero Trust, y yo bien contento, mira, es que pues aumentaron los eventos, aumentaron nuestras capacidades de detección. Y de la alta dirección, bien espantados de que, ¿cómo es que ya tenemos más ataque? A ver, teníamos los intentos, pero antes no los podíamos medir y ahora sí. Y también es muy importante también tampoco guiarnos del fantasma estadístico. Pongo un ejemplo súper básico. Si tú sacas la densidad de población de Groenlandia, sí, de Groenlandia, vas a ver que es 0.1 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si tú lo llegas a visitar, vas a ver que todos están juntos. Entonces, pues, ¿qué pasó? Lo que pasa es que toda la población está concentrada en la costa y tienes kilómetros y kilómetros despoblados. Entonces, pues ahí tienes una medida que es una anomalía estadística. Por el otro lado, si tú sacas la densidad de población del Vaticano, vas a ver que son 1.200 personas por kilómetro cuadrado, pero solo tiene 500 habitantes porque tiene menos de un kilómetro, entonces ya esa estadística se alteró. Entonces, sí o sí, cuando nosotros implementamos un nuevo control, al principio vamos a tener una anomalía estadística. ¿Por qué? Porque ya tenemos otra escala de medición y tampoco podemos comparar antes, bueno, se dificulta la comparación porque antes no teníamos ese nuevo mecanismo. Entonces, siempre esto yo lo manejo en perspectiva con el board, es que mira, tenemos una nueva escala, ¿ok? Y en los primeros, quizá el primer Q, vamos a tener estas anomalías estadísticas y el efecto lo vamos a ver a partir del segundo Q, a partir de que ya se estabilice y ya tienda de forma uniforme estos datos, ¿de acuerdo? Y justamente con eso, ya después de un periodo, cuando haya pasado esa anomalía estadística, ya puedes poner en perspectiva esta medición de, oye, nosotros ya detectamos más eventos, reducimos la cantidad de incidentes y esa reducción tiene un impacto en nuestro flujo de efectivo y en nuestro análisis de resultados y ahí es cuando tú ya justificas y puedes demostrar el impacto. Ahora, lo complicado es cómo lo haces antes. Algo que yo aprendí cuando estudié mi MBA es justamente hacer proyecciones. El CFO le encanta hacer proyecciones y siempre maneja distintos escenarios, el escenario optimista, el pesimista y el promedio. Y aprendí a justamente hacer lo mismo. A ver, aquí está, esto es lo que se tiene que invertir en costo, pero no solo en dinero, en tiempo y en recursos. Hacer justamente las proyecciones del peor caso, el caso promedio y el caso optimista
y ponerlas en la mesa, ¿no? Y eso me ha traído mejores resultados y he tenido una mejor comunicación con el CFO, con el alta dirección, pero siempre hacer conciencias. O sea, es que la medida de la ciberseguridad es justamente que muevas el piso, que incomodes, que pase Ujú. algo. Y justamente esa es la medida de nuestro éxito. Espero de haber contribuido hasta aquí mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Omar. Y mencionas algo muy importante que de repente perdemos de vista o muchas empresas pierden de vista. Controlar el riesgo. Es parte vital, porque muchas veces estamos dando bandazos de ciego y queremos controlar absolutamente todo cuando no tenemos perfectamente identificado cuál es el riesgo al que mando. Y entonces estoy tomando presupuestos en cosas que probablemente no son las verdaderamente importantes. Es un tema muy importante. Y el tema de las proyecciones también me parece súper interesante. De una forma, para hablar con el CFO, necesitas hablar de números. Para poder hablar de números, necesitas tener justamente esas proyecciones. Muchas gracias, Omar. Romen, ¿qué evento tiene que pasar para que una empresa adopte Zero Trust? En serio, crecimiento, presión regulatoria o un incidente. Pues lamento comentar esto, ¿no? Yo, por el tipo de empresa organización de trabajo, y yo creo que el 80% de las solicitudes de servicios que tenemos tiene que ver con una persona o una organización que ha recibido algún incidente. Llegamos yo, oye, quiero esto, quiero aquello, quiero acá, y estoy dispuesto a gastar todo. Y dije, oye, seguramente mi primer pensamiento seguramente ya les pasó algo. Somos una cultura reactiva y no preventiva. Y creo que y no solamente en la parte de ciberseguridad, o sea, eso pasa como filosofía de vida, ¿no? O sea, preferimos esperar que algo pase o que no pasa nada, entonces pues no hay problema hasta que pase, ¿no? Bueno, las consecuencias normalmente o las reglas nos dicen que un control preventivo o prevenir nos va a costar menos que corregir. Por el perfil nuevamente la organización donde estoy, la KPMG es una empresa que tiene mucho que ver con las definiciones, estrategias y organizaciones de ciberseguridad de tipos de diferentes empresas, ¿no? Recuerdo un caso hace mucho de una empresa muy grande, muy, muy interesante, que nos decía, oye, ya creamos claro la estrategia y pues, tenía que invertir pues, algún dinero mucho más o unos millones más en la parte de recursos humanos para fortalecer el área de ciberseguridad. Y yo estaba explicándome cómo le explicaría a un CFO que hay que invertir ese dinero para contratar personal adecuadamente y con experiencia, ¿no? Y me acuerdo mucho, ya le expliqué la organización y de repente me dice, ¿cuánto va a salir todo esto? Y le dije, tanto. Me acuerdo mucho su expresión, se quedó como 2 segundos pensando y me dijo, está bien, siguiente tema. Entonces, en mi mente, ¿qué me dijo? Me estaba diciendo, o sea, ¿cómo habrá sido el golpe que recibieron? Que esto que le pedí no le significó nada. O sea, o más bien no fue significativo. O sea, estamos hablando que los impactos son mucho mayores, ¿no? Y no solamente estamos hablando de organizaciones, evidentemente la financiera más regulada y la más atacada, que es muy atractivo extraer, lo que se puede extraer ahí, pues es dinero, ¿no? Pero hay organizaciones, sobre todo las industriales, donde inclusive no solamente están extrayendo dinero, o sea, la supervivencia de la propia organización se puede ver menoscabada por un ataque, ¿no? Entonces, evidentemente, el incidente es el número uno. Hay partes, el segundo yo diría que la parte regulatoria de cumplimiento, creo que es importante, es interesante cumplir la parte de cumplimiento. La verdad es que para mí la parte de cumplimiento sería lo mínimo que una empresa debería hacer, sobre todo está regulada. No, no, o sea, lo mínimo significa es el estatus de 6, ¿no? Pues con 6 paso, ¿no? Entonces, evidentemente, si queremos una protección, tiene que ser arriba de ese 6, una verdadera protección. Es complicado, sí. Ahora, después fui franco, yo cada vez que veo más organizaciones están conscientes y veo más comités de auditoría, comités de dirección, CFOs, CEOs, más conscientes de la parte de ciberseguridad, pero sí, evidentemente, vamos a empezar otro tema ya de equilibrar pues, riesgos. O sea, si las organizaciones tuvieran dinero sin limitaciones, pues también pues sería muy fácil, ¿no? Pero no, tenemos y el riesgo es lo que es importante, definir qué debo cubrir y cómo debo cubrirlo, ¿no? Ese equilibrio entre lo que es proteger y cuánto me cuesta esa protección, ¿no? Evidentemente,
ese es el siguiente escalafón, ¿no? Una vez que ya estamos conscientes, y nuevamente, yo creo que cada vez hay menos organizaciones que no estén conscientes, menos CFOs, menos direcciones generales, menos comités que no estén conscientes, pero evidentemente tiene que haber ese equilibrio. Entonces vamos a hablar ya ahora sí de una optimización más de las estrategias y las arquitecturas que estamos teniendo. Muchas gracias, Rommel. Y un punto yo siempre lo menciono como un falso sentido de seguridad que mencionas, es que muchas empresas piensan que estar en cumplimiento es estar seguro, es completamente distinto y es un falso sentido de seguridad. Entonces, muchísimas gracias por tus aportaciones. Enrique, desde tu rol en governance, ¿cuál ha sido el reto para llevar Zero Trust del discurso a la práctica real dentro de una institución como Cobalto? Identidades, procesos internos o alineación entre áreas. Bueno, yo creo que las tres están ligadas. Retomando lo que comentaba Rome, que comentaba Omar, digo, vamos, estamos muy alineados los tres con lo que estamos comentando. Y digo, yo voy aquí a comentar algo, ¿no? ¿Cómo, cómo se lo vendería yo en este caso, a la dirección, ¿no? Porque tenemos ese gran problema, no nos entienden. No nos entienden. Hoy en día, y digo, está en otras organizaciones, en otros eventos, en donde ya el CFO, el CEO, se han tenido que meter a la parte de seguridad para poder entendernos, ¿no? Ver el riesgo que realmente nos puede impactar como organización. La forma en la que nosotros hemos realizado, y no nada más aquí en este banco, sino en otros, es apoyarnos mucho en la sensibilización. La sensibilización es muy importante y a veces nos enfocamos mucho en herramientas que nos pueden ayudar, que son la última moda, pero realmente, como decía Rommel, ¿no? O sea, no van a hacer la magia. No nos damos cuenta que la verdadera importancia de poder reducir esos riesgos está en las personas. Y siempre tratamos de vender a la dirección con datos fuertes, ¿no? Información que está pasando en otros países, cómo es que lo comentaba Omar, la gestión de identidades, cómo un proveedor, por no hacer esa evaluación de seguridad que nos está brindando él, se pudieron meter y vulnerar los sistemas. O sea, y a veces decimos, tengo las mejores herramientas, pero no estoy monitoreando ese tipo de riesgos que tengo a mi alrededor. A veces el proveedor más que uno ignora es el que nos puede afectar, ¿no? Entonces, cerrando, es sensibilizar a todas las personas constantemente, tener capacitación en la parte directiva para que estén conscientes de lo que está pasando en otros países y como se comentaba, ¿no? Implementar más controles como parte de Zero Trust para estar aislados de ese tipo de ataques. Muchas gracias, Enrique. Algo muy importante que comentas, esa parte humana, y lo comentabas en el bloque anterior, el tema de tecnología, procesos y gente. La parte de sensibilización de lo que puede ocurrir si tú no tienes la debida diligencia en hacer tu trabajo es muy importante y que todos los colaboradores y los directivos conozcan justamente este tipo de temas. Perfecto. Lo que me quedo de esta segunda ronda es que Zero Trust no es una decisión técnica, es una decisión organizacional. Primer punto importante. Y es una decisión organizacional de madurez, de cultura y muchas veces y lamentablemente de urgencia, porque ya nos ocurrió algo y tenemos que establecer una estrategia para poder sobrellevar eso que nos ocurrió. Antes de cerrar, quiero abrir esto a una reflexión final y al público. Vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas, donde tenemos un par de preguntas. Hay una específicamente para Omar. Y pregunta para Omar. En seguridad patrimonial estamos empujando profesionalizar supervisores de SPP para que pasen de apagar incendios a gestores de riesgo. ¿Qué habilidad no técnica es la que más están certificando hoy para líderes operativos
en seguridad. Esa es la primera. Ok, perfecto. Excelente pregunta. ¿Qué habilidad no técnica? Y qué bueno que lo mencionas porque para esto se requieren muchas, lo que le llaman soft skill. La más importante es la comunicación y el liderazgo. Y te voy a compartir. De hecho, yo vengo también de, o sea, yo empecé desde abajo como operativo. De hecho, yo soy ingeniero del Politécnico, por definición. Me encanta la operación, me encantan los fierros. Sin embargo, cuando yo ya llegué a una posición de subdirector en uno de los bancos más importantes, me di cuenta que mi problema ya no eran las habilidades técnicas, sino era justamente estas situaciones de gestión. Además de mi maestría en ciberseguridad, yo hice una maestría en administración de negocios exclusivamente para poder entender a otros stakeholders. Ahí aprendí cuestiones de finanzas, de cosas de contabilidad, de mercadotecnia. Y tristemente dejé hasta el final una materia, la de liderazgo y comunicación. De hecho, fue la última que cursé ahí. Y después de cursarla me di cuenta, cielos, la debí de haber cursado primero. Yo siempre me he sentido, oye, soy un líder nato. En ese curso aprendí, no existen los líderes natos. Ajá. Se aprende, es una habilidad que tienes que aprender, la habilidad de persuadir, de convencer, de tratar, de comunicar, y digamos que esa es la clave. Vaya, no todos tenemos el tiempo, la inversión para un MBA, pero sí podemos ir a un diplomado de liderazgo, de comunicación. Los hay en la UNAM, los hay en el TEC de Monterrey, en el ITAM, etcétera. Y eso marcó la diferencia. O sea, hace 7 años yo me peleaba no solamente con la gente, o sea, incluso con la gente técnica, ¿ah? Con la gente de desarrollo, con los DevOps, pero a partir de que aprendí esa habilidad, digamos que fue un antes y después. Y otra es justamente cómo traduces bien el riesgo. Yo lo mencioné hace rato, es que nos dan una formulita de la ecuación del riesgo de impacto por probabilidad y es cómo determinas ese impacto, cómo determinas esa probabilidad. ¿Cómo mides ese impacto? Está en el estado de resultados. Ajá. De hecho, hay cursos de que se llaman contabilidad básica para no contadores o para finanzas para no financieros. Ahí te enseñan esas herramientas. ¿Cómo mides la probabilidad? Pues eso hasta que tienes una medición que ya tú ya interpretas lo que te da tu 100 o los eventos, pero como lo mencioné en mi intervención pasada, hay que darles una interpretación a esos números y es una calibración y siento que ya con el tiempo es un arte, pero ese sería el consejo que te daría. Y en Muchas ese gracias. sentido, te preguntan en la misma persona, ¿cómo evalúan si alguien ya piensa en prevención y no solo en reacción? Para mí también. Ok, Sí, te lo vas a dar cuenta. Cuando es reactivo, trabajas mucho y no hay resultados. Ese es el impacto que se... Y hasta uno mismo lo siente. Es que estoy apagando, la típica frase, apago incendios, apago fuegos. Cuando tú ya empiezas en prevención, tú ya implantas controles desde antes que sucedan, te anticipas un poco. Y de hecho, en promedio es 10 veces más económico prevenir que la reacción. Sin embargo, es qué hago en ese inter. Entonces, ahí es cuando se tiene que aplicar la estrategia de medir tus capacidades de tu equipo. Oye, no sé, si mi equipo son 3 personas, pues que 2 apaguen el incendio y que una prevenga. O sea, la transición si siempre la fase de transición es la más costosa, la más complicada, pero a final de cuentas, para eso justamente está el pensamiento estratégico, que justamente fue otra de las herramientas que me dio ese estudio que tuve. Pero igual, justamente, o sea, uno tiene que ir a nutrirse un poquito más y aprender de los demás, ¿vale? De otras áreas. Entonces, si bien nosotros somos los expertos en ciberseguridad, nosotros tenemos que aprender mucho de otros stakeholders. He aprendido mucho de estrategia, de liderazgo, de comunicación. De hecho, yo siento que todavía estoy en proceso, pero es muy bonito justamente recorrer este camino cuando tú estás consciente de lo que necesitas y lo que necesitas para ser mejor. Muchas gracias. muchas gracias, Omar. Rommel, una de las preguntas de el público. ¿Cuál es el primer paso crítico que realmente marca la diferencia
entre una empresa que dice implementar Zero Trust y una que sí lo logra? A ver, lo que es crítico aquí es, nuevamente, es el patrocinio de la alta gerencia. Si no se tiene ese patrocinio, va a ser complicado que se pueda resolver. Si tenemos ese patrocinio y tenemos la inversión y todo, el primer punto, recordemos que Zero Trust, la base de Zero Trust es la identidad. O sea, ¿a quién le voy a dar acceso y por qué se lo doy y hasta dónde le voy a dar acceso? La identidad es muy importante. Una empresa que quiere implementar Zero Trust, pues tiene que empezar por saber su inventario de identidades, cualquiera que sea esta. Es el primer paso. Nuevamente, no se puede proteger lo que no se conoce. Entonces, el primer paso es, ahora, la estrategia de cómo se tiene que recabar esto sí tiene que ser parcial. O sea, el problema que tenemos nuevamente es que Zero Trust trastoca la arquitectura de aplicaciones, trastoca los sistemas operativos, trastoca lo que son nuestras fronteras y las herramientas para proteger esas fronteras. Entonces, evidentemente, no lo vamos, o sea, no podemos hacer de la noche a la mañana esa implementación. Tiene que ser por fases, pero sí una estrategia de ir implementando soluciones, primero esta parte de la infraestructura, esta aplicación, y así posteriormente a un ambiente nuevo. No va a ser de la noche a la mañana. Zero Trust no es algo, o sea, es una piedra filosofal muy interesante, una metodología y una forma de un proceso como tal. No es una infraestructura nuevamente, pero sí creo que tenemos que hacerlo por fases, porque si no va a haber una desesperación y vamos a tener problemas con la alta gerencia por esa solución que no se está implementando correctamente. Pero nuevamente, lo importante es ese inventario para iniciar con el patrocinio y la inversión que se tenga que hacer al respecto, ¿no? Muchas gracias, Romel. Enrique, esta es también una pregunta que tenemos aquí. ¿Cuál ha sido el mayor punto de fricción al implementar Zero Trust y cómo lo resolvieron sin frenar el negocio? Enrique, estás en mute. Perdón. No te preocupes. Esa pregunta te la respondería porque la vivimos a diario. O sea, para el área de seguridad de la información es difícil transmitir realmente lo que nosotros vivimos como área. Hace unos momentos, Omar hacía mucho hincapié en los riesgos, ¿no? Y a veces nos ven como si estuviéramos enfermos, ¿no? Porque, bueno, no sé, Omar, no sé, Romel, pero yo llego a una fiesta y lo primero que empiezo a ver es voltear a todos lados. Y lo primero que volteo a ver es, esa silla es un riesgo para ese niño. O estamos en una institución financiera y lo primero en lo que nos damos cuenta qué raro, entré y no me pidieron credencial para accesar. Nada más me dijeron en un cuadernito que me firmara y ya. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es difícil porque es un cambio de enfoque. Lo que nosotros como seguridad estamos tratando de implementar en una institución. El cambio cultural que vamos a tener va a causar un impacto que nos va a causar una fricción con todas las áreas. Y va a haber áreas que o sea, nos ven, nosotros a fin de cuentas somos un policía, ¿no? Internamente. Pero hay áreas que nos pasan a odiar y hasta que no entienden realmente el riesgo que tenemos y una vez que se sensibilizó a todo el personal y a las áreas, se dan cuenta realmente de la importancia que nosotros como área de seguridad somos para la institución. Entonces es cuando las demás áreas, al darse cuenta de estos riesgos que se encontraron, se empiezan a subir a las reuniones, ¿no? Empiezan a buscarnos, oye, tengo un proveedor, por la parte de seguridad, ayúdame, ¿no? ¿Tú qué riesgos ves? Entonces, cuando nos empiezan a involucrar y nos volvemos más importantes. Y esa es la idea, ¿no? Que la seguridad de la información sea transversal en toda la empresa para que juntos podamos resolver no nada más riesgos que tenemos externos, sino desde hasta la persona que está en la puerta de la empresa, sepa que no puede dejar pasar a cualquier persona y ante cualquier cosa rara que vea, inmediatamente levantar la alerta y ver qué está pasando. Correcto. Muchísimas gracias, Enrique. Tocas un punto
básico. El área de seguridad o de ciberseguridad debe ser un área transversal. Es un punto básico que desafortunadamente todavía en muchas organizaciones esto no ha logrado ser superado. Esta pregunta es abierta, quien quiera puede responderla. Y lo que dice es, para quienes están del lado de la inversión, implementar Zero Trust puede sonar costoso y complejo. Si tuvieran que justificarlo frente a un CEO o CFO, ¿cuál sería el argumento más sólido para demostrar que Zero Trust no es un gasto, sino una ventaja? Si me permiten, y compartir, bueno, es que sí o sí va a ser costoso en tiempo y en dinero, eso sí o sí. Hay varias métricas que utilizan los CFOs. Uno es el retorno de la inversión, ¿ok? Que es en cuánto tiempo yo voy a haber recuperado ese dinero. O sea, si yo pongo ahorita un peso, si pongo 10 pesos, ¿en cuánto tiempo eso va a venir de regreso? Para otras áreas como mercadotecnia, ventas, es bien sencillo porque simplemente miden cuánto gastan hoy, cuántos clientes van a entrar el siguiente periodo y tienen esa métrica. Para nosotros es más complicado porque, como les decía, nosotros queremos que no pase. Entonces, lo que tú puedes hacer una estimación de cuántos incidentes tienes hoy, cuánto te cuestan, y eso digamos que sería el número, pero es un número negativo que tienes ahora. Después de implementar ese mecanismo, tú tienes que ponerte una meta si va a bajar, no sé, la tasa un 50, un 30%, ¿ok? Y con eso tú ya haces tus números para justamente hacer esta escala, ¿no? Otro de las métricas que utilizan mucho los CFOs se llaman los flujos de efectivo, ¿ok? Entonces, y eso, por ejemplo, tú puedes, de hecho, para empresas muy grandes son públicas, si son empresas más pequeñas son privadas, pero tú puedes ir, no sé, con el CFO, oye, muéstrame los estados de resultados y tus proyecciones de ventas. Entonces ellos dicen, bueno, pues nosotros ganamos al día tanto, ¿ok? ¿Cómo tú lo puedes medir? Oye, y si porque se cayeron los servidores nos paramos 2 horas, ¿cuánto va a influir esas 2 horas de paro en el estado de resultados? Y simplemente restas justamente esa ventana de, oye, un incidente, en cuanto me va a interrumpir la operación 2 horas, mediodía, un día, y cuando tú les pones eso, esas variaciones, con eso tú puedes jugar para justificar su inversión. Como les digo, es todo un estudio. Les recomiendo que se metan en un cursito, así se llaman, Finanzas para no financieros, y es una herramienta que vale oro para que nosotros podamos comunicar el riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta para Enrique. En la seguridad patrimonial, cuando hay un incidente, el supervisor tiene minutos para decidir si escala, contiene o sigue operando. ¿Qué marco, qué marco de decisión breve usan ustedes para para que un líder no técnico priorice entre continuidad del negocio, seguridad del personal y protección de la reputación sin tener que leer un manual en ese momento? Bueno, aquí tocaste un punto muy importante, ¿no? Lo que es el BCP. Yo le agregaría el VIA también, le agregaría el DRP. Entonces, todo va a depender de cuál es el incidente. Aunado a esto, se cuenta con un plan de continuidad en donde ya tenemos un grupo de respuesta ante este tipo de incidentes y eso va a determinar también con base al VIA, en este caso, como bien lo comentó Mar, ¿no? El financiero tiene que estar enterado y ya le tuvimos que vender la idea desde hace tiempo atrás, cuál sería económicamente lo que nosotros como empresa perderíamos. Aunado a esto también, y digo, es porque de los tres, el BCP, el VIA y el DRP, es como se toma la decisión. Afortunadamente, y en todas las instituciones bancarias donde he estado, existe el centro de datos alterno, ¿vale? En el cual, con base al nivel de criticidad de ese incidente, se toma la decisión. Entonces, si el incidente es crítico y en este caso se tiene que activar el plan de recuperación de desastres,
pues en el caso nos switchamos. Hay instituciones en donde ese switcheo lo tienen en línea y realmente no se gastó nada. O sea, no, el impacto financiero fue nulo, pero hay entidades en donde ese tiempo va a llevar más tiempo, pero aún así se tienen RTOs y RPOs para poder contener la información. Vale. Muchísimas gracias, Enrique. Pregunta para Rommel. En seguridad patrimonial, mi dolor es que el cliente vea al guardia como gasto, no como generador de confianza. ¿Qué práctica concreta de responsabilidad compartida han visto que funcionen para que el personal operativo de campo se sienta dueño de la ciberseguridad y protección de datos sin que sienta que es chamba extra? ¿Cómo lo miden? Aquí tenemos dos enfoques. Primero, A ver, vamos a hablar la parte del cliente y la parte de los colaboradores o la gente que trabaja con nosotros. De parte del cliente, yo creo que el nuevo sinónimo que debemos ver de seguridad o de ciberseguridad es confianza. Confianza es ciberseguridad. Confianza de que puedes confiar de que la información que estoy manejando tuya solamente va a estar protegida, nadie va a la usar para otras cosas, no se va a vender, no va a ser malversada tu información o también tus activos no van a ser usados para otras cosas, ¿no? Esa confianza es importante. Los clientes, antes, por ejemplo, cuando tenemos un instituto que estamos hablando de instituciones financieras, tenemos un caso bastante interesante. Cuando yo me acuerdo hace muchos 15 años, íbamos al banco y cerraban la sucursal, yo ya las odiaba, ¿no? Y decía de todo a esa sucursal porque no estaba cerrada, no, hombre, pero casi matándolos y agarrar una piedra y iba a aventarles al vidrio, ¿no? Pero, ¿qué hacía al siguiente día? Iba yo y hacía mi transacción que no había podido hacer. Ahora no. Las personas tienen la capacidad de poder abrir una cuenta en media hora y empezar a hacer space en media hora. Se pueden cambiar rápidamente. Esa confianza ¿por qué se va a quedar una persona contigo? Porque tiene confianza. Y ya no solamente en ciberseguridad, en muchos lados. Hay que demostrar al cliente que estamos manejando adecuadamente sus datos y eso conlleva a veces ciertos problemas o ciertas interacciones de fricción, pero que es por su bien, ¿no? Entonces, eso es muy importante, demostrar esa confianza. Con los colaboradores, eh, hay dos cosas, ¿no? La verdad es que les voy a poner otra vez un caso que yo tuve, era una institución financiera también, trabajado mucho con instituciones financieras, y me decía, oye, es que tienes gente reincidente que tiene 3 o 4 incidentes de seguridad. Es que, le preguntan al CISO, es que me dicen que hay que acusarlo con el jefe, o el jefe que hable con él ¿y qué pasa? ¿Qué le hace el jefe? Entonces me enseñó la siguiente lista donde el jefe tenía otros 3 o 4 incidentes. Aquella organización que no se tome en serio la ciberseguridad va a tener problemas y otra vez no va a ser la guía. La filosofía que debemos tener, evidentemente, va a ser depender cada menos de personas en términos de la protección. Si dependemos de esas personas con los colaboradores, lo más probable es que no quieran hacerlo, ¿no? Y además las personas, lamentablemente, ya es muy conocido, ¿no? Que el eslabón más débil de la ciberseguridad es la persona. ¿Por qué? Porque aún capacitados y entrenados, he visto personas que cometen un error. ¿Por qué? Porque cambiamos las decisiones dependiendo del medio ambiente que tenemos. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes van rapidísimo a una cita muy importante y tienen 15 minutos, les aseguro que se van a pasar el alto, van a aventar el coche, van a hacer todo lo posible, o sea, van a tomar riesgos para cumplir su objetivo. Y esa misma persona, si tiene 2 horas, se va a ir muy tranquilo, va a ver al loquito que va conduciendo como destrampado, se va a quitar porque lo va a dejar pasar, va a dejar pasar a la señora. Los riesgos son menores. ¿Va? Depende de nuestro ambiente y por eso cambiamos nuestras acciones. Las máquinas no, las máquinas siempre te tienen 1-0. Entonces, depender cada menos de las personas tiene que ser nuestra filosofía y al depender menos también su trabajo va a ser más claro. No van a ver que necesitan hacer muchas cosas por ellos mismos, ¿no? Pero no es así. Casi todo tenemos que depender de personas para hacer los procesos y hacer ciertas cosas, ¿no? Y ahí sí, el entrenamiento, el hacerlo bien es bueno. Usted lo pueden los frameworks de seguridad, ¿no? Ustedes pueden, hay frameworks que especifican que haya una consecuencia de una mala decisión o de toma de decisiones inadecuadas. Pues, es también parte de las filosofías de la seguridad, ¿no? Una cosa sí tenemos que entrenar, tenemos que tener una filosofía donde cuidamos a las personas y también he conocido empresas donde yo digo la vida no vale nada y si cometes un error, pues te van a correr, te van a despedir, ¿no? Entonces, evidentemente hay que hacer un mix, pero sí tienen que saber que hay una consecuencia de los colaboradores, sobre todo, de que
no cuiden los activos de nuestros clientes, ¿no? Entonces, a sensibilización, a entrenarlos, saber que es importante, tratar de que sea lo más automático para ellos lo menos invasivo, eso es muy importante, pero si tenemos que depender de ellos, pues también tienen que saber que haber una consecuencia de un acto deliberado, ¿no? Muchísimas gracias, Rommel. Tenemos honestamente muchísimo interés en el panel y hay una pregunta que creo que más de uno tiene y vale la pena que la tomemos. ¿Me podrían explicar en palabras sencillas qué es el Zero Trust? Cualquiera de los panelistas. Bueno, si quieren, yo intervengo. A ver, recordemos tres principios básicos, pero explicados con palitos y bolitas. Uno es no asumir nada, siempre desconfiar y validar todo. ¿Ok? ¿Qué, qué es validar todo? Principalmente validar las identidades. Pongamos justamente un ejemplo así súper sencillo, coloquial, sin tecnología. Llegas a una empresa y te piden un gafete para que tú entres. ¿Ok? Entonces siempre te dan tu credencial. Entonces, mire, este es Juanito López, viene de tal empresa, pásele. Pero ¿qué tal si no eres Juanito López y no vienes de esa empresa? ¿Ok? Entonces hay que tomarse el teléfono, preguntar, oye, si es un proveedor, ¿tú mandaste a Juanito López? Sí, ok, ya, ahora pásale. ¿De acuerdo? Entonces, justamente es esa validación. No asumes que la persona que está enfrente de ti es Juanito López, desconfía de que es y valídalo. ¿Ok? Pero justamente, y por eso era la discusión al principio de que esto ya a nivel tecnológico, pues se traduce en aumentar tus factores de autenticación, se traduce a tener mecanismos alternos de validación de identidad, ¿ok? Se traduce en comunicación con terceros, ¿de acuerdo? Y justamente si antes pasabas en 5 minutos, ahora con todas estas validaciones vas a pasar en 10, ¿de acuerdo? Así, no sé si omití algo, compañeros, Enrique, Romer. ¿No? Sí, sí, coincido contigo. Es difícil, ¿no? Porque, bueno, yo lo vivo a diario en la institución y en otras donde he estado, en el sector financiero, y muchos dirían es engorroso, pero es necesario. Porque a final de cuentas, como bien comentan, ¿no? Tenemos que asegurar, en este caso, la integridad de la información, la disponibilidad, y todo eso nos conlleva ¿a qué? A cuidar la información de nuestros clientes. Pero sí, yo comentaría algo muy importante. Implementar Zero Trust tiene que ver mucho con la estrategia que tiene el negocio. Porque como comentábamos ahorita, ahora estamos en este panel y todos escucharon Zero Trust, yo lo quiero implementar. Creo que Zero Trust no se implementa en todos lados, sería fabuloso, pero se van a encontrar con la problemática de que a la hora de implementarlo, realmente no lo necesitan. Lo necesitan en ciertas áreas del negocio, porque se va a volver engorroso y van a terminar corriéndonos, ¿no? Le decís, ¿sabes qué? Me hiciste gastar demasiado dinero y esto no me sirve. Entonces, sí, yo nada más lo que comentaría es que sí hay que tener mucho cuidado que al momento de implementar Zero Trust, ver si realmente es parte de tu estrategia que tiene el negocio, hacia dónde van, para poder tener esa estrellita, ¿no? Por parte de la dirección general y que todo sea un éxito. Pero sí coincido contigo, Ma. Yo también coincido. Gracias. Vamos con la última pregunta. Tenemos 3 minutitos antes de nuestro cierre. Y Rommel, ¿nos apoyas? Si la identidad es el nuevo perímetro, ¿cómo se evita que se convierta en el principal punto de vulnerabilidad? Felicidades por el panel, bastante interesante. Y creo que es el punto crucial, cómo controlamos las identidades de la organización. Realmente Zero Trust, nada más, como dice bien Omar, Zero Trust lo que va a hacer es, tengo una identidad y en base a eso va a tener una serie de mecanismos de protección para que esa identidad pueda hacer lo que tenga que hacer y nada más. ¿Va? El problema es que las organizaciones no conocen sus identidades. ¿Va? No, o sea, no saben qué tienen. Ujú. eh, o sea, pensamos que la identidad nada más son usuarios, no es cierto, no son los usuarios, son una serie de infraestructuras, tecnologías, agentes, software
tiene. No saben dónde están todo eso. Entonces, evidentemente, si hablamos muy francamente, casi los ataques que estamos viendo actualmente tienen que ver con un problema de una identidad de alguien que tuvo un acceso o un usuario que evidentemente pudo llegar a ese usuario y utilizarlo y poder hacerlo crecer, ¿va? Entonces, hay una serie de controles. Primero sacar el inventario, después hacerlo, quitarle la complejidad. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos una organización y descubrimos 50 millones de identidades y de esas hay 5,000 o 10,000 o 15,000 identidades diferentes, tenemos un verdadero problema. Porque definir controles para 15,000 o 10,000 diferentes tipos de entidades va a ser complejo. Entonces yo creo que eso es lo importante, empezar el inventario y reducir la complejidad de esa parte es lo ideal. Le cierro rapidísimo a Enrique y Omar, algo más que quieran agregar. Adelante. De mi parte es todo. La verdad, Sí. disfruté mucho este panel. Felicidades a todo el equipo. Y Erika, Enrique, Rome, la verdad fue un enorme placer y privilegio estar con ustedes. Igualmente a todos. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas también y gracias muchas a gracias, los Erika. tres. Muchas gracias a los tres. Si tuviera que quedarme con una sola idea de esta conversación, Zero Trust no es desconfianza, es honestidad. Reconocer que los sistemas fallan, que las personas cometen errores y que la única respuesta responsable es verificar siempre y no asumir que porque ahí estuvo hace muchos años o porque está adentro, ya está bien. La pregunta que me llevaría si yo fuera el público es, ¿voy a esperar a que me pase algo o empiezo hoy? Omar, Rommel, Enrique, gracias por su tiempo, su franqueza, su honestidad y obviamente su conocimiento. Esto es exactamente la conversación que esperábamos tener de Zero Trust. Que tengan un excelente inicio del resto de Summit. Gracias. Muchas gracias.